Tendencias artísticas universales. Como tenemos desde el siglo del movimiento artístico como el arte del siglo XX, es un activo participativo por primera vez abandonada por la exclusividad de los élites para empezar a representar los convulsos escenarios políticos sociales que se vivieron en el mundo en aquel momento. Como podemos explicar en la segunda diapositiva, tenemos lo siguiente, en la segunda diapositiva, el modernismo en el año 1990. Tenemos entendido, se domina como modernismo una amplia corriente artística literal de que se buscaba una renovación creativa a finales de un siglo XXII a principios del siglo XX. Tiene como una característica por su rechazo histórico académico de finales del siglo XXI, así como por su voluntad de llevar en el arte todas las facetas de la vida. Como podemos ver como ejemplo, aquí como tenemos una imagen y también podemos leer también como explicación lo que es el carácter renovador que alcanzó su máximo apogeo en la etapa del bello enfoque. Fue un arte novedoso de características juveniles, símbolo de la libertad y de la etapa moderna y rompe por fin con los estilos académicos imperantes hasta la fecha. Como podemos también visualizar también en la siguiente diapositiva, ¿qué es el fauvismo? El fauvismo fue en el año 1904, que es conocido como un movimiento de tendencia, fue un movimiento pictórico originado en Francia. Fue a su alrededor de 1904 a 1908, luego se expandió a otros países en años superiores. Y también tenemos como explicación, también aquí en la diapositiva, que les voy a poder leer ahí. Primero va la explicación y luego les voy a leer. El fauvismo francés fue un movimiento artístico exclusivamente pictórico en el uso de color, en color, cultura, más de estado con su característica principal, contraste cromático fundamentales de la teoría del color que da su sentido a la obra literaria. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, también sigamos la siguiente diapositiva, vamos a hablar qué es el cubismo. El cubismo, en el año 1907, el movimiento artístico fue desarrollado en el año 1907 al 1917. Fue creado por Pablo Picasso, por George Frankis, continuando por sus álbumes por Jan. La corriente cubista tiene su cultura, sus creencias, y se representa con sus imágenes. Como podemos visualizar, la corriente cubística rompe radicalmente como pintura tradicional, materializada con el uso, perspectiva, la figuración en el medio de la representación de la naturaleza por el entorno. Como podemos visualizar en la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre los sujets. La siguiente diapositiva, el futurismo. ¿Qué es el futurismo? El futurismo es un movimiento literario en Italia. En el 1909, el poeta Marinetti justifica teóricamente en una serie de manifestos dedicados a cada una de artes visuales de la pintura futurista puede definirse como un cubismo dinámico. Como podemos ver que en Italia, Ferreo, objetivo, romper una tradición artística, sin el convencional de lugares comunes, de los estados dotados, el futurismo estuvo fuertemente relacionado con el nacionalismo, representa elementos que se domina a una época de una agitación. Tenemos también como siguiente punto, los principios del siglo XX, sobre expresionismo. ¿Qué es expresionismo? Todo el mundo, en el momento cuando uno está expresionado, sorprendente o asombrado por algo, en realidad si te dan un regalo, te sorprendes. Ya, y tenemos como surgido a principios del siglo XX en el país germano, el expresionismo se define como un movimiento vanguardia caracterizado por la representación subjetiva distorsionada y determinada como realidad relacionada de una manera contraria a los principios objetividad del empresario.
Fue en el año 1910, el escenario fue con una corriente impresionante, todos los campos artísticos, pintura, escultura y la música, arte considerada como el vanguardias, por lo cual es un movimiento tal, sino como entender el arte. Muchísimas gracias.